La mejor manera de avanzar con rapidez en lo natural es viajar ligero, igual en lo emocional y en lo espiritual. Necesitamos aprender cómo soltar ese equipaje excesivo, esas cargas adicionales de la vida que no son el plan de Dios que llevemos. Con esto en mente estamos partiendo en esta serie de Lucas capítulo 4, donde Jesús, al iniciar su ministerio terrenal, citó Isaías 61 y declaró que él venía a cumplir la palabra. Leemos, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí en el versículo 18 de la Reina Valera incluye una frase que viene en el original de Isaías. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y luego me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todo surge del Evangelio, de las buenas nuevas. Jesucristo iba a traer esa sanidad perfecta y completa a través de ir a la cruz, morir en nuestro lugar, resucitar de los muertos. Ahora, cuando dice me ha enviado, resulta que la palabra enviado es el verbo que usan para lanzar como una flecha. Así que podemos ver el mensaje. El Padre tomó su única flecha de su aljaba, su único hijo, y lo envió a esta tierra a salvar a nosotros, aunque nos habíamos desviado y se había contaminado la tierra. Él envió a salvar, y precisamente porque el mundo se había torcido, a sanar a los quebrantados de corazón. El día de hoy quiero basarme en un pasaje conocido para la mayoría, y al ser familiar, quiero animarte mucho a no permitir que, aunque parte lo has oído, te robe de algo fresco que Dios quiere hablar a tu vida hoy. Así que vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 11, a la historia de Lázaro. Vamos a leer desde el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Pero fíjate, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y de nuevo, tal vez es familiar para muchos, pero déjame observar aquí lo que sucede. Jesús, con una fuerte amistad con Lázaro y sus hermanas Marta y María, le llega la noticia que su gran amigo Lázaro está gravemente enfermo, y en vez de hacer lo que naturalmente, humanamente hubiera sido lo lógico, ir corriendo lo más pronto posible, nos dice que Jesús se queda 2 días más en el lugar donde estaba, y luego con toda calma se dirige a Betania. Y aquí vemos un ejemplo muy claro de cómo los tiempos y formas de pensar y actuar de Dios son tan diferentes a los nuestros. A grandes rasgos, tú y yo veo lo mío y lo inmediato. Yo veo mi vida, lo que me está afectando a mí en el momento actual. Y Dios
ve todo lo relacionado, todo lo que me sucede a mí y a otros van a conectarse, van a influenciar el uno al otro, y la influencia que eso va a tener no solo hoy, pero por toda la eternidad. Entonces claramente Él ve cosas que no podemos captar, y algunos se frustran y se enojan y quieren entender al 100 a Dios. Déjame decirte, si lo entendíamos al 100, no sería un Dios tan grande como lo es. Cabría en nuestro entendimiento, pero Él es más alto y superior y más amplio que lo que podemos llegar a comprender. Así que esperó. Y es común que Dios nos haga esperar, pero nunca sin una razón para un bien mayor. Jesús esperó, y por medio de ello hizo esperar a Lázaro y falleció, hizo esperar a Marta y María y sufrieron. Pero como dice ahí, él comenta que esto iba a ser para la gloria de Dios. Esto iba a producir un fruto que iba a traer gloria a Dios. Y déjame decirte de pasada, para ayudar y fortalecer a Marta y María también en el proceso. Pero eso no cambia que el proceso fue doloroso, y muchas veces vivimos procesos dolorosos. Cuando al fin llega Jesús, Lázaro ya ha estado muerto por 4 días, está ya en la tumba. Y cuando llega, vemos la reacción de Marta y María. Vamos al versículo 20 y 21. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta va directo al grano, está dolida y expresa su corazón, y está bien, es lo sano. Ella va y le expresa su dolor, su confusión. Si hubieras estado, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, ¿por qué no llegaste? María, al contrario, dice que ni siquiera sale a recibir a Jesús. María, la que había estado sentada a los pies de Jesús mientras Marta trabajaba. María, una mujer claramente que le encantaba estar con Jesús, pero ahorita en su momento de dolor se encierra. Déjame decirte, de estas dos reacciones debemos de tomar la de Marta como nuestro ejemplo a seguir. No te encierres, porque si te encierras te vas enfriando, te vas apartando. Pero debemos correr al Señor con todo y nuestro dolor, con todo y expresar nuestra confusión, porque es allí, en esos encuentros, que Él puede ir sanando nuestro corazón. Es válido, es correcto, obviamente sin faltarle al respeto, pero Dios quiere que derramemos nuestro corazón delante de Él. En estos tiempos Dios los usa, los aprovecha para algo que voy a llamar como cuando nos movemos de un lugar a otro. Y Dios nos lleva por tiempos de cambio, de transición, donde quiere que aprendamos y maduremos, y siempre nos lleva a un lugar mejor. Estoy hablando espiritualmente. Pero para ir de un lugar a otro casi siempre se pasa por una puerta. Y esa puerta, para llegar de un lugar al otro donde Dios nos está llevando, casi siempre incluye pruebas de algún índole. No siempre son tan dolorosas, pero a veces sí lo son. Hay estas puertas por las cuales pasamos para irnos estirando, madurando y creciendo, para pasar a otro nivel, a otro lugar donde vamos a dar aún más fruto. Y bueno, como no es agradable, se nos antoja mejor brincarnos la barda y no pasar por la puerta, pero no funciona así. O bien quedarnos donde estamos, pero luego nos estancamos y nos empezamos a morir por dentro.
La única buena opción es tomarnos de la mano del Señor sabiendo que nunca nos va a soltar y pasar por esa puerta. Ir a lo que sigue. Se puede comparar un poco al parto natural. Pues hay los dolores y luego llegan los dolores de parto intensos, pero si va a haber un parto natural, es indispensable para que nazca ese bebé, para que venga esa nueva vida. Y para ver nueva vida, tenemos que pasar por los dolores de parto. Pero créeme que vale la pena. Si pudiéramos preguntarle a Lázaro, Marta y María, creo que nos dirían fuertemente: vale la pena para llegar a eso nuevo, fresco, mayor que Dios tiene para nosotros. A propósito, en lo espiritual no existe la cesárea, ¿sí? Solo hay partos naturales. Si estabas buscando alguna cláusula de escape. Ahora, repito, lo esencial del mensaje de hoy, no hay una fórmula mágica para enfrentar esto, pero hay una realidad que Jesús nos entiende y nos acompaña cada paso del camino. Y de eso nos debemos agarrar. Vamos al versículo 32 aquí de Juan 11. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ya al fin María, por insistencia de Marta, sale igual, expresa su dolor. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. En este versículo tan corto y a la vez tan poderoso, vemos el corazón de nuestro Señor, que aunque ve la eternidad, sabe lo que va a hacer, sabe que va a obrar un bien mayor, no es indiferente al dolor en el proceso. Lo repito, el Señor no es indiferente al dolor que nosotros vivimos durante estos procesos. Duele con nosotros, incluso llora con nosotros. Jesús lloró por Marta y María, con Marta y María en este proceso. Pensando en la sanidad a los dolores quebrantados, no hay duda que muchos de las situaciones más dolorosas de la vida inician en la niñez. Hay muchos dolores que nos marcan desde la niñez. Y saben que Jesús demostró su compasión por los niños, su cariño por los niños, tomándolos en cuenta cuando esa cultura casi no lo hacía, abrazándolos. No lo vamos a leer, pero en Mateo 18 en particular, Jesús habla de la importancia de los niños, de ser como niños, y de que cuando hacemos algo bueno a un niño es como hacerlo a él. Pero luego dice: ay de aquel que hace pecar a uno de estos pequeños. Porque también lo malo que hacemos es como hacerlo a él. Él sufre y duele con cada momento doloroso, muy en particular en la vida de los indefensos. Ahora, la manera que lo dice, el que hace pecar, implica que el hacer daño a un niño lo puede hacer pecar. Y bueno, está comprobado que el abuso o maltrato de niños los hace más propensos a ciertos pecados, particularmente abuso sexual los hace propensos a promiscuidad, homosexualidad y distintos pecados sexuales. ¿Qué se hace con esto? Pues yo quiero leer de una mujer con autoridad moral para hablar del tema. Beth Moore, de niña, fue abusada
sexualmente regularmente por años. Vivió el horror del abuso. Conoció después al Señor, fue libre y ahora es una de las autoras y conferencistas cristianas más solicitadas del mundo. Y quiero leer unas palabras que ella escribe. Y si tú has sufrido con esto, quiero que prestes una atención muy especial y particular. Ella dice: cada uno de nosotros que hemos sido víctimas en la niñez, podemos testificar que tendencias a ciertos pecados aumentan dramáticamente. Quizá tú eres como yo fui en un tiempo y no quieres tomar responsabilidad por tus pecados porque no piensas que son tu culpa. Pero confesar tu pecado se trata menos de culpa y más de libertad. Y luego ella continúa: sí, mis pecados son mi culpa, pero más importante para Dios fue mi disposición de confesar cuánto odio estos pecados y cuánto quiero ser libre. Él instantáneamente me perdona, me limpia y luego comienza a enseñarme cómo cambiar mi reacción. Quiero repetir esa frase. Sí, mis pecados son mi culpa, pero más importante para Dios fue mi disposición de confesar cuánto odio estos pecados y cuánto quiero ser libre. Y el Señor quiere traer libertad y quiere traer sanidad y te está llamando, sea en algo de ese nivel de gravedad, sea en otros tipos de dolores que vamos enfrentando en la vida, rendirlos al Señor, sea desde rechazo hasta abuso, sea pérdida de salud, pérdida de trabajo, pérdida de sueños, de relaciones, tiempos de sequedad, de dolor, de confusión. Todo ello, lo que estés enfrentando, necesita ser rendido al único que entiende, acepta y ama, y te ama profundamente y no olvida. De hecho dice el Salmo 56:8 que Él guarda nuestras lágrimas. Obviamente es una declaración poética, pero está hablando de cómo Él no olvida ni uno de nuestros dolores, de nuestras experiencias. Dice ahí que guarda como en un recipiente cada lágrima. Acabo de descubrir que la palabra ahí traducida en distintas maneras en las distintas versiones, para a veces dice frasco o hasta libro, realmente es la palabra para odre. Él guarda en un odre nuestras lágrimas. ¿Será que así como el vino que entra al odre y luego es madurado y mejorado, al rendirle a Él nuestras lágrimas y nuestras experiencias, Él las va tomando y va con el paso del tiempo llevándonos a otro nivel de madurez, de mejorar y avanzar por medio de estos procesos? Y si no hay una fórmula mágica que quita el dolor, pero el saber que Jesús entiende es crucial. Y Él entiende, Él sufrió en la cruz todo tipo de dolor. El dolor físico, de clavos grandes enterrados realmente en sus muñecas. Era como los romanos lo hacían, y se llama manos hablando en general, pero realmente era allí, en sus muñecas, en sus pies, donde terminan los nervios, donde es el punto más sensible al dolor. Antes de ello, los latigazos, 39 de ellos arrancando la piel de su espalda. Él entiende el dolor físico, pero no solo el físico. Él sufrió el dolor emocional.
de ser rechazado por su propio pueblo, los judíos, criticado brutalmente, continuamente y eventualmente traicionado por uno de los suyos, Judas, que lo traicionó a la muerte. Pero el peor de todos, Él conoce el dolor espiritual. Colgando en la cruz, Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya que nuestro pecado fue puesto sobre Él, el Padre tuvo que voltear su rostro y Jesús sintió el abandono y la soledad de su Padre. Pero noten que seguía diciendo: Dios mío. Sí, como Él expresa tu dolor, pero no te sueltes de la mano de tu Dios, porque es el único que te entiende, que acepta y te ama y te puede sacar adelante de todo proceso. Y obviamente sabemos que la cruz fue usado por Dios para el más grande propósito de la historia, la salvación. Y a escala en cada uno de nuestras vidas, Dios no permite nada que Él no usará para un propósito divino, un bien mayor. Lo he dicho antes, lo repito, yo no creo que Dios provoca todo, pero estoy convencido que aprovecha todo para un bien mayor. Volviendo a Juan 11, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya estaba puesto Lázaro en una cueva con una piedra encima. Esto era en lo natural una especie de fortaleza en aquellos días. Y ahorita quiero no solo hacer una breve referencia al estudio de domingo pasado de las fortalezas. Y para ser libre tenemos que enfrentar y derribar estas fortalezas mentales, estas mentiras que el enemigo establece en mi patrón de pensamiento, hasta que creo esa mentira como una verdad básica en mi vida y de repente veo la vida a través de ese filtro. Me pone mentiras como: no puedo confiar en nadie, no puedo cambiar, mi destino es el fracaso, nadie me ama ni me amará, Dios me falló y se olvidó de mí. Y todo eso puede parecer cierto temporalmente, pero si me baso en mis emociones y mis experiencias, créeme que son volubles y van cambiando. Yo tengo que ir a la verdad de la palabra de Dios, que no cambia y eventualmente da su fruto porque no vuelve vacía. Y la verdad es lo que nos hace libres, dijo Jesucristo. Así que necesitamos quitar esa piedra de nuestra mente, esa fortaleza, esa mentira que el enemigo está allí aprovechando. Es tiempo moverla, pero también la piedra del corazón. Y entiendo a Marta que decía: ya no hay que moverle porque huele feo. Y emocionalmente tal vez dices: ya no hables de cosas del pasado porque duele y no quiero tratarlo. Ahora, yo no creo en sacar el pasado solo porque sí. Si ya fue perdonado, ya no duele, perfecto, olvídalo. Pero si sigue doliendo, Jesucristo fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y créeme que hasta que eres sanado, no estás caminando, viajando ligero en toda la velocidad y plenitud que Dios tiene para ti. Pues quitaron la piedra y Jesús gritó: Lázaro, sal fuera. Y el muerto resucitó. Debido a esto, más adelante Juan escribe que muchos creyeron en Jesús y se vio muy rápido el fruto. Francamente,
normalmente no vemos tan rápido ni tan claro el fruto, voy a ser honesto. No vemos el resultado tan rápido y tan claro. Por eso, primero lo que debemos buscar es el abrazo y el consuelo de Dios antes de estar tratando de entender el porqué o los resultados. Deja eso en manos de Dios, corre a sus brazos y permite que venga la sanidad. Como en lo natural, un hueso que se ha lastimado, se ha quebrado, se tiene que sanar primero y luego empezar a usar. Ahora, llega el tiempo de usarlo. Sí, hay que ser sanados, pero luego Dios quiere llamarnos como a Lázaro a levantarnos y empezar a servirle y empezar a cumplir sus planes y llegar a nuestro destino. En el proceso tenemos que perdonar. Y este no es un mensaje, ya estoy por acabar, no voy a dar otro estudio sobre el perdón. Y yo sé que sobre todo si sufriste de abuso, esto tiene que ser de lo más difícil, porque obviamente esa persona no merece ser perdonado. Pero no se trata de merecerlo, se trata de recibir el regalo de perdón de Jesucristo y luego extenderlo y regalarlo también, porque tú y yo hemos sido perdonados y porque es el único camino a la sanidad y libertad. Ríndeselo al Señor, deja ese asunto en manos de Dios, quien lo tratará a su tiempo y a su manera. Pocos días después, como una semana después de que Lázaro salió de su tumba, otra piedra fue quitada de una tumba. Solo ahora no por manos humanas, por Dios mismo. Y Jesucristo salió de la tumba para nunca volver a morir y para establecer la victoria de Dios sobre la muerte y el pecado, para darnos esperanza y vida. Y ahora está llamando. Ya no Lázaro, sino tu nombre. Algunos tal vez están en una fortaleza y hoy el Señor está llamando tu nombre, porque quiere sanarte y levantarte para que empieces a caminar y dar el fruto que Él quiere, porque quiere llevarte a cumplir el destino que tiene para ti, porque Él te ama y tiene un llamado, y ese llamado no ha cambiado. Pero Él te llama a quitar la piedra, a quitar toda resistencia que hay a que Él haga su obra en ti. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos conmigo. Quiero que escuches estas palabras para terminar como de parte de Dios para ti. Hijo, hija, te amé antes que nacieras. Conocí cuál sería tu primera y última palabra. Supe los momentos de dolor que sufrirías y sufrí cada uno contigo. Tenía un plan para tu vida aún antes que hayas nacido. El plan no ha cambiado, sin importar lo que has hecho o lo que te ha sucedido. De hecho, quiero usar todo eso para un bien mayor. ¿Me dejarás? ¿Me dejarás tomar ese dolor y sanarlo, y de allí producir un fruto
que ayudará a otros? ¿Me lo rendirás? Él está aquí. Tu Abba Padre está aquí con brazos abiertos. Quiere abrazarte y sanarte. Quiere que lo tomes de la mano a caminar con Él, porque nunca te va a soltar. Y si llega el momento que ya no puedes caminar más, te tomará en sus brazos y te cargará hasta sanar y fortalecerte de nuevo.